proclamar, el poder ser el portavoz de tu palabra, Señor. El que va a compartir esta palabra, Señor, qué privilegio que me das, Señor. Te pido que esta palabra haga un efecto extraordinario en mi vida y en la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas que estarán escuchando este mensaje, Señor. Que este mensaje sea de edificación, Señor, para que podamos seguir creciendo y podamos estar preparados para el día de tu venida, mi Dios. Mi Padre, enséñenos, redargúyanos, transfórmenos, límpienos, corríjanos, para que podamos verle, Señor amado, y un día estar con usted ante su presencia. Dame sabiduría, Señor, para compartir su palabra. Amén y amén. Pueden sentarse. El sol en estos últimos días se ha enfurecido un poco más. De vez en cuando acostumbro a salir a regar las plantas en la parte de atrás de la casa y me encontré con un arbolito medio triste. Lo sembré hace 2 años. Según el cálculo uno podría pensar, bueno, pues ya debería de aguantar la presión del sol. Pero algunas veces hay que entender que depende del tipo de árbol. Así puede ser muy resistente o puede ser débil y necesita un poco más de mantenimiento, de cuidado. Así de que me di cuenta cuando llegué que todos los árboles a la par de ese estaban bien verdes a pesar del sol y estaban bien resistentes. Pero ese otro tenía las hojas como flácidas, aguadas, estaba como marchito. Así de que tuve que acercarme y echarle agua. Hoy en la mañana salí otra vez a dar una vueltecita por atrás y otra vez estaba debilitado. No me puse a regañarlo porque no me va a entender, aunque sé que algunas hermanas y hermanos se ponen a hablar con sus plantas. ¿Alguna vez se ha preguntado usted si hay algún árbol que puede crecer sin raíces? ¿Qué tan posible sería que un árbol pueda crecer y desarrollarse sin tener raíces? La respuesta es no hay ningún árbol, no hay ninguna planta que pueda crecer sin raíces. Porque las raíces son el medio bajo el cual esa planta se puede alimentar, se puede cimentar, se puede fortalecer, puede desarrollarse y agarrar todos los nutrientes necesarios para poder crecer. Qué importante es entender cuál es la vida del creyente, en dónde está fundamentado, cómo está arraigado, qué tan profundas están sus raíces, si han crecido hacia abajo o si han crecido horizontalmente o a ambos lados. La vida del cristiano debe ser una vida de desarrollo, de crecimiento, de madurez, de dar fruto. Porque esa es parte del ciclo de la vida natural, pero también es parte del ciclo de la vida de un cristiano. Debe de haber un crecimiento. Es por eso que el Señor ponía en mi corazón compartir con ustedes el día de hoy el tema raíces profundas en Cristo. Amén. Colosenses capítulo 2 y versículo 6 dice de la siguiente manera. Retroceda un versículo. Versículo número 6. Por tanto quiere decir así se debe de hacer. Esta es la forma correcta de hacerlo. De esta manera debería de seguirse el procedimiento. Así que dice el apóstol Pablo, por tanto. Es decir, he llegado a la conclusión de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. ¿En qué condición venía yo? Cuando tuve esa necesidad de tener un encuentro con Él. Venía de una manera destrozada.
el diablo lo hace pedazos allá afuera uno. ¿Acaso estaré mintiendo? El diablo se aprovecha de aquellos que no obedecen a Dios y quieren vivir bajo su propia ley. El enemigo se aprovecha y los zarandea para un lado y para el otro. Pero el apóstol Pablo le está recordando a los creyentes de la iglesia de Colosas de que así como han recibido al Señor Jesucristo, con ese gozo, con esa alegría, con ese agradecimiento, con esas lágrimas, con esa sensación de libertad, con ese anhelo, con esa devoción y ese estilo de adoración, dice el apóstol Pablo que así también andemos. O sea, nos está diciendo de que no tenemos que ser personas emocionalistas, personas que solo sentimos el poder del Espíritu Santo de Dios cuando está en la iglesia, pero afuera es totalmente diferente y no siente nada. El apóstol Pablo dice, así como lo sentiste el primer día, así como lo recibiste esa vez cuando estabas necesitado, así también tienes que andar en Él. ¿Cómo debe de andar en el Señor Jesucristo? El versículo 7 nos lo dice. Arraigados. Es decir, que cada creyente que viene a los caminos del Señor, en pocas palabras, debe de echar raíces. Debe de fundamentarse en algo. Porque si no echa raíces o si sus raíces no son profundas, va a andar rodando de un lado para el otro. Una de las cosas que casi siempre se nos cruza en el camino cuando vamos a la ciudad de Tejacha, que son 40 minutos, 45 de viaje, especialmente cuando el viento está bien potente, son unas grandes bolas, ya secas, la mayoría de ellas, de arbustos, y algunos me los logro esquivar, otros no, y al pasar sobre ellos están sumamente secos y se hacen pedacitos al pasar sobre ellos, no queda ni una rama buena. No tienen raíces profundas. Y después de que el sol los ha secado, porque sus raíces no están profundas, son presa fácil para el viento, y el viento los sacude para un lado y para el otro. Y muchos de ellos fueron mis víctimas porque yo las he aplastado. El cristiano que no tiene raíces profundas en Cristo va a ser llevado de un lado para el otro, para Satanás. Le va a poner todos los obstáculos posibles para hacerlo caer, para hacerlo sufrir, porque Satanás desprecia, odia la imagen de Dios en cada uno de nosotros. Muchas veces hay tantos creyentes que hemos visto tantos milagros de Dios, tantos favores, tantas bendiciones, tantas maravillas que si uno las enumera se queda sorprendido y dice, ¿cómo es posible que haya recibido tanto de Dios cuando no me lo merecía? Pero todo ha sido por gracia. Pero cuando tiene todo y el Señor lo ha bendecido por todos lados, se descuida de Dios. Y al descuidarse de Dios, entra el enemigo en acción y empieza a desestabilizar. Y puede empezar a marchitarse. Por eso el apóstol Pablo se preocupa y le dice a los hermanos de Colosas, arraigados, echen raíces. En otras porciones bíblicas dice, no sean niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina, es decir, de un lado para el otro, porque ustedes no están cimentados y no entienden nada. Una de las preocupaciones de los líderes principales, y yo comprendo mucho mejor al pastor Harry Marroquín, es que el pueblo, las ovejas, la congregación que Dios le da el privilegio de cuidar, crezcan espiritualmente, maduren, echen raíces profundas. Y ahora personalmente he tenido muchas experiencias en las que uno dice, Dios mío, ¿cómo le hago con tal hermano? ¿Cómo le hago con tal hermano? Le riego por aquí, le alimento por allá, con la palabra del Señor hago esto, hago lo otro. ¿Qué pasa?
no están esas raíces ahí. Y el apóstol Pablo no quiere que solo seamos arraigados en Jesús, sino que también seamos sobreedificados en Él, porque Él es el fundamento. Él es la piedra angular, Él es la piedra principal que los edificadores, es decir, que los judíos habían rechazado, pero que ahora es el centro, es la base fundamental para la vida del creyente. O sea que nuestras vidas están fundamentadas en Cristo. Si nuestras vidas están fundamentadas fuera de Cristo, estamos mal. Porque el apóstol Pablo lo ha entendido, él mismo estaba arraigado y sobreedificado en Jesús. Jesús es nuestro fundamento. Entonces nuestras raíces tienen que crecer hacia ese fundamento. El echar raíces significa crecimiento, desarrollo, madurez, fuerza, flores, y esas flores llevan a dar fruto. Y confirmados en la fe, arraigados, sobreedificados en Él, en Jesús, Él lo aclara, en Él, y confirmados en la fe, porque ¿qué dice la palabra de Dios? Sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que las raíces que van saliendo de mí espiritualmente hablando son confirmadas por la fe que tengo en Cristo Jesús. Por eso dice la palabra de Dios, que si confesares con tu boca, confesar significa que tengo fe, que lo creo, que estoy seguro, que aunque no lo veo es cierto, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó a los muertos, entonces serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es decir, eso significa fe. La fe es necesaria en la vida del creyente. Así como habéis sido enseñados, el apóstol Pablo estaba preocupado, incluso en las prisiones, cuando debería estar preocupado por el sufrimiento, por el dolor, por el hambre, por los azotes, por todo lo que había sufrido. Estaba motivando a la gente desde la prisión. Estaba predicándoles la palabra y enseñándoles y motivándoles a seguir adelante. Porque él sí estaba fundamentado y arraigado en Cristo Jesús. Pero muchas veces usted le pregunta a mi hermano, ¿cómo está? Ay, peor que la otra vez. Que me duele por aquí, que me duele por allá, que el hermano esto. Y mejor ni lo hubiera preguntado según en su mente. Uno espera escuchar, claro, hay algunas situaciones que son de extremo cuidado y hay que poner atención a eso. Pero si el hermano le dice lo mismo, vaya que se ponga en oración, ayuno, vigilias y lectura de la palabra. Porque a veces pensamos de que tenemos fe, pero cuando vienen los problemas es cuando nos enfrentamos a la realidad. Ahí es donde nuestra fe es probada. Y por eso es que el Señor permite que muchas veces sucedan cosas en nuestra vida. Porque a través de esas experiencias podemos crecer en fe. Y si nuestra fe no es suficiente, vamos de rodillas y decimos, Señor, auméntame la fe. Necesito vencer esta situación, pero yo solo no puedo. Auméntame la fe. Ayúdame a mirar la victoria al otro lado del obstáculo. Pero en esos momentos, cuando muchas veces nos atemorizamos y queremos entregar todo, oiga pastor, quiero entregar el ministerio de supervisor, oiga pastor, ya no quiero ser líder, ¿sabe qué? Ya no voy a prestar mi casa como anfitrión. Porque nos debilitamos en la fe. ¿Por qué nos debilitamos en la fe? Porque no estamos arraigados y fundamentados en Cristo Jesús. Él es la fuente de vida para cada uno de nosotros. Hay mucha gente que viene a los altares y viene con una necesidad. Acepta a Jesús por la necesidad que tenía. En cuanto su necesidad ha sido saciada por el mismo Dios, se le olvida
ese tipo de personas representan al terreno que es pedregoso. Escucha lo que dice el Evangelio de Marcos capítulo 4 versículo 5. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Sensontepeque Cabañas, un departamento de la ciudad del país, de El Salvador, en un cerro. Creo que ahí, cuando había habido alguna explosión de algún volcán o algo, cayó en esa zona una cantidad de piedras de todos tamaños. Era una planicie en la parte arriba del cerro. Lo curioso es que ahí sembraban mis abuelos maíz. Incluso sembraban sobre algunas piedras que en cierta manera habían agarrado un poco de tierra. Pero bien se notaba que las raíces no habían crecido profundas, porque era lógico, el nivel de tierra quizás era 2 o 3 pulgadas. Así de que las plantas, como podían, trataban de moverse hacia los lados. Echaban más raíces por el tronco hacia arriba, porque no había manera de tirar raíces hacia abajo. Al encontrarse con la piedra se despiaban. El problema era que cuando las plantas ya habían crecido, como habían podido, cuando el viento venía, la mitad quizás de todo el sembradío, y ellos estaban conscientes de eso, pero tenían que arriesgarse porque no había otra forma. Y eran tumbadas las cantidades de plantas en el suelo. Había que ir a recoger algunas a ver si con las medias raíces que se habían pegado lograban terminar de dar el fruto. Muchos de ellos se morían porque no había profundidad en la raíz. No entraban tan adentro para poder saciarse de la humedad. No entraban tan adentro para poder tener fuerza y resistir el alto calor que había en esa zona. Cuán complicado es muchas veces para el creyente cuando se enfrenta a las situaciones difíciles. Y algunos pueden decir, pero es que el estar en los caminos del Señor es bendición y prosperidad, y por eso se han levantado muchas falsas doctrinas, en donde le hablan de pura prosperidad y de bendición, y cuando el cristiano llega a ese punto, ¿y dónde está la bendición? ¿Dónde está la prosperidad? Solo hay problemas, hay persecución más de Satanás en contra de mi vida, de mi matrimonio, de mis hijos, no tengo trabajo. ¿Qué es lo que está pasando? La gente se da cuenta de que no era un evangelio como se lo habían presentado. Pero es que muchas veces los líderes que predicamos tenemos el error de no enseñar la palabra como debería de ser. Y eso hace que la gente empiece a echar raíces horizontalmente en vez de echarlas verticalmente, porque no se funda en Cristo Jesús, sino en las avaricias, en los deleites de este mundo. Y el Señor me va a dar más, me va a bendecir y me va a prosperar. Cuando vienen los problemas, es que se va a demostrar dónde están nuestras raíces. Cuando vengan esos problemas y las dificultades alrededor, usted debe ver al blanco que es Cristo. Nunca mire a las personas de lado. Nunca mire incluso a su esposa, a su esposo, a su hijo, a su hija que dejó el ministerio. ¿Acaso él le ha dado la salvación o ella le ha dado la salvación? Debe de poner su mirada en Cristo Jesús. No importa lo que pase a los lados. Nuestro objetivo es llegar a Cristo. Y si los demás se han caído, hay que levantarlos. Pero tan malos somos a veces que nos creemos tan santos que en vez de levantar seguimos hundiendo. Me encanta la escena en la que el Señor Jesús está camino hacia el barco en medio del lago de Galilea, y Pedro quiere bajarse, y de repente empiezan a azotarlo los vientos. Parece que sus raíces no estaban tan profundas espiritualmente hablando,
Pero Jesús no empieza a regañarlo cuando Pedro empieza a hundirse, sino que de inmediato le echa la mano y lo saca, y hasta después lo regaña y le dice: hombre de poca fe. Pero nosotros hacemos al revés. Ay, hermano, es que no hiciste caso y por eso te pasó eso. Ay, joven, tanto que te lo dije, no hiciste caso. Y empezamos a regañar y a regañar, cuando lo primero que necesita una gente que está en esa situación es un abrazo y unas palabras al oído que digan: recuerda que Cristo te ama, recuerda que Cristo amó por ti en el Calvario. Hay líderes que ya tienen raíces profundas y hay que ayudar a otros a que echen esas raíces más profundas, porque para eso estamos, y eso es parte del dar fruto. Salmos capítulo 92 y versículo número 2. Salmos 92, versículo 12. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. El salmista empieza con la palabra justo. Todo aquel que acepta al Señor Jesucristo, se ha arrepentido verdaderamente, hay un genuino arrepentimiento de esta persona y un deseo de empezar una nueva vida, automáticamente cuando hace esa confesión de fe, es justificado. Y no importa qué delitos espirituales o incluso seculares haya cometido. Claro, la ley va a tener que pagarlos aquí en la tierra, pero todos esos delitos que estaban escritos en el libro de Dios van a ser borrados y es automáticamente justificado. Cada uno de los que verdaderamente vive bajo la cobertura de Dios es llamado injusto, no por nuestros propios medios, no por nuestros propios méritos, sino que hemos sido justificados por la misericordia de Dios. Dios ha tenido misericordia de nosotros. Así que dice el salmista: el justo florecerá, es decir, va a echar flores. ¿Se ha preguntado por qué hay flores? La flor trae algo a continuación, trae semillas. ¿Y sabe qué hacen esas semillas? Van a dar fruto. Y ese fruto va a ser de bendición. El justo florecerá. El verdadero cristiano debe de florecer. Aún en los calores espirituales más calientes que se puedan venir. Aún en las tempestades y vientos más fuertes que puedan venir. Su flor se mantendrá firme hasta que dé ese fruto. Porque su raíz no depende del abono que se le ponga, sino de Dios, quien es la fuente, los cimientos principales, quien lo alimenta. El justo florecerá como la palmera. ¿Palmera? Las palmeras son un tipo de árbol que crece especialmente en los desiertos. La palmera es bien interesante ver de que crece hacia arriba, recta siempre. Y es interesante ver que en medio del desierto hay palmeras tan fuertes y robustas que esas tormentas de arena no los tumban para nada. Lo extraño es que ahí no hay agua. Por lo menos superficialmente no se mira agua. Lo extraño es de que logra germinar en el desierto, en la arena, y logra desarrollarse con una fuerza extraordinaria. Por eso es que el salmista se inspira, dice: el justo, el hijo, la hija de Dios, florecerá como la palmera. Así como la palmera crece hacia arriba, de la misma manera crece hacia abajo. Metros y metros hacia abajo, las raíces principales, a lo más profundo de esas tierras áridas,
en donde puede agarrarse bien con cientos y miles de raíces, tanto horizontales como verticales hacia abajo, para arraigarse y lograr alcanzar la parte húmeda y poderse alimentar. Qué interesante que unas palmeras se miran sencillas, pero de ahí salen los candies judíos más sabrosos, diría yo, los dátiles, que tienen tantos nutrientes, vitaminas, medicina incluso. En el desierto. Qué interesante. La palmera crece no solo hacia arriba, pero también hacia abajo, porque se arraiga bien. Y cuando está bien enraizada, puede resistir los fuertes vientos y estar firme y resistente. El justo florecerá como la palmera, en medio del desierto, en medio de los problemas, en medio de esas enfermedades donde el doctor te dice, ¿sabes qué? Estás desahuciado, no hay solución, tu enfermedad, vas a vivir toda tu vida con esa enfermedad o tienes un mes de vida. Desiertos que pueden pasar los cristianos, los hijos de Dios. Pero es que nuestras raíces no dependen de lo que diga el hombre. Nuestras raíces no dependen de la ciencia. Dependen del Dios Todopoderoso en el cual yo he creído, aquel que ha creado los cielos y la tierra. En Él yo me he arraigado. En Él está fundamentada mi vida. Y por eso puedo estar firme y dar frutos incluso en medio del desierto. El apóstol Pablo dio ejemplo de ese fruto en medio de los problemas que él pasaba. Daba fruto para con los demás. Muchas veces nos ha tocado darle consejo a alguien. Cuando nosotros hemos estado en la misma o en peores situaciones, quizás económicas, enfermedades, y tenemos que orar por esas personas. Porque esa persona ha venido con confianza a pedirme ayuda para que yo ore por él, para que yo ore por él, y no quiere escuchar, ay hermano, yo estoy en la misma situación. No sé qué vamos a hacer, no sé qué está pasando con Dios. El creyente que tiene raíces profundas como las de la palmera tendrá la capacidad de decirle al Señor, bendiga a este hombre que está necesitando un trabajo. Y si es su misericordia, yo también, usted sabe que estoy buscando un trabajo, démelo a mí. Pero sabe usted directamente con Dios. Pero interceda por esa persona, ore por esa persona. Quizás tenemos una enfermedad más grave que la persona que ha venido y usted nos dice, ay hermano, viera la que yo tengo y usted está preocupando por eso. A él no le interesa, o a él no le interesa saber eso. Quiere ayuda. Y usted, como tiene raíces profundas, va a clamar para que esa persona sea sana. El apóstol Pablo, otra vez el ejemplo, tenía problemas con su vista según se cree. Y era un problema que ya no pudo sanarse. Pero él me dijo, Señor, ¿por qué a mí no me sanas y a los demás sí? Se cayó un joven que estaba en una vigilia, casi hasta para amanecer quizás, y lo levantó. Dios lo resucitó, le dio poder al apóstol Pablo para que lo levantara. Pero la vista de él no la pudo recuperar por completo. Hay algunas situaciones en nuestra vida que Dios las tiene ahí porque tenemos que madurar, tenemos que entender algo está pasando con nosotros y debemos de madurar. No es para que nos quejemos, porque entonces ahí damos a conocer quiénes verdaderamente somos y que nuestras raíces no crecieron verticalmente sino de manera horizontal. Mis hermanos, estar en los caminos del Señor es hermoso. Tener la cobertura, la protección y la bendición de Dios. Pero es que el problema es cuando vienen las pruebas y el Señor permite que pasen. Y el Señor nos puede llevar hasta el límite para probar nuestra
ver qué tan profundas están nuestras raíces. Sadrach, Mesach y Abednego, Ananías, Misael y Azarías tuvieron que entrar directamente en el fuego para que su fe fuera probada. Así nos ha sucedido a algunos o nos va a suceder, pero es para crecimiento espiritual, es para desarrollarnos aún más y mantenernos firmes. Salmo 92, 13. Plantados en la casa de Jehová. El versículo anterior decía que el justo florecerá como la palmera, como cedro en el Líbano. Es decir, sólido, robusto, fuerte. Y dice que florecerá cuando es plantado en la casa de Jehová. Es decir, cuando estamos bajo la cobertura de Dios. Entonces es que el justo puede florecer. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Todos estamos llamados a florecer, porque esa flor o esas flores tienen que dar el fruto necesario. Salmos 1:3. ¿Cómo debe de ser el creyente, el hombre y la mujer de Dios? Salmos capítulo 1, usted lo conoce. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Versículo 3 dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. El justo, el hombre, la mujer de Dios. Y ponga atención que dice que es plantado. Así como dice Salmo 92:3, plantado. Estamos bajo la cobertura de Dios, y bajo la cobertura de Dios debemos de echar raíces. Seremos como árboles plantados junto a las corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No es que está directamente plantado en el río o cerca del río, sino que dice que está plantado en la casa de Jehová, es decir, bajo la cobertura de Dios. Pero es comparable en el sentido de que así como un árbol que usted lo mira desde lejos, puede ver una zona desértica y de repente avanza un poco más y mira una línea que a veces puede venir curvada de árboles verdes, pero solo en esa zona. Y es exactamente donde pasa un río. Y ahí hay árboles verdes, ahí hay aves, ahí hay animales que se acercan a ese lugar porque no quieren estar en el desierto. Porque cerca de esos árboles va a haber fruto, va a haber alimento. Así somos los creyentes, bajo la cobertura de Dios, viviendo bajo la guianza de la palabra de Dios, como árboles plantados junto a las corrientes de las aguas, que siempre se está alimentando. Allá en El Salvador abunda mucho, no sé cómo le llamarán en otros países, pero en El Salvador se le llama el árbol amate. Crecen grandísimos, muy grandes, muy gruesos. Y lo que me llama la atención de esos árboles es que echan raíces por todos lados, no solo hacia abajo, sino cientos, montones de raíces por todos lados y sobre la tierra. Eso no se puede tener como árbol dentro de una casa, porque se la tumban y le rompen las pipas y las tuberías y todo, porque echan raíces por todos lados. Duran muchísimos años. Había uno de esos árboles en una zona en donde antes se había construido una casa y había una base de cemento. Era el piso en esos tiempos, pero pasado el tiempo habían otros árboles y quizás en la polinización o algún ave mordió algún fruto de eso y llevó para ahí, se pudrió, cayó semilla y empezó a crecer en poco de tierra que encontró. Y creció y creció y creció y se hizo un árbol bien grande. Pero llegaron unos vientos en una cierta ocasión
que sus raíces hicieron lo posible de agarrarse lo mejor que podían, pero solo podía correr para los lados, porque no pudo romper la capa de cemento hacia abajo y arraigarse de manera vertical para mantenerse firme. Así de que un árbol grandísimo que había durado mucho tiempo, pero vinieron fuertes vientos y lo tumbaron. Y no importó cuántas raíces tenía, porque esas raíces eran superficiales y no eran lo suficientemente profundas para arraigarse bien y resistir los vientos. Como creyentes vamos en ciertas ocasiones a recibir vientos recios. Podrán quebrarme las ramas, podrán sacudir las hojas y botar parte del fruto quizás que tengo. Pero si estoy bien arraigado en Cristo Jesús, si mis raíces están fundadas en Cristo Jesús, mi tronco se mantendrá firme, porque el que lo alimenta, el que lo sostiene, el que lo mantiene firme es Cristo Jesús. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios, porque Él ha tenido cuidado de nosotros. El hombre y la mujer de Dios que está arraigado, todo lo que hace será para bien, será de prosperidad, y no importa la circunstancia que se encuentre. José es un claro ejemplo de eso. Lo maltrataron sus hermanos, lo vendieron sus hermanos, una mujer lo quería violar, lo echaron preso. Pero siempre mantuvo la fe en su Dios, a pesar de que sus hermanos lo habían despreciado, a pesar de todas las situaciones difíciles que le habían sucedido. Pero es que vemos las raíces espirituales que este joven tenía, profundas. Y había entendido que tenía un llamado de parte de Dios y que algo iba a suceder, a pesar de que el viento le había sacudido por todos lados sus ramas. Le había roto quizás algunas, pero su fe se mantenía sólida. Sus raíces se seguían alimentando de Dios, de su palabra. ¿Cómo podemos crecer y que nuestras raíces vayan más profundo? El creyente no puede dejar de leer la palabra de Dios. Nunca. Es un alimento extraordinario. Debe de haber tal pasión que cuando yo leo la palabra no quiero cortar. Y que quiero más y más, y esta porción en donde pasé no la había encontrado, y qué hermosa, ahora la puedo entender. Y más de la palabra, más búsqueda de Dios. Pero ahí donde muchos fallamos, porque los afanes que representan esas raíces superficiales, los planes y proyectos personales que tengo, me están bloqueando el crecimiento espiritual de mis raíces verticales. Es que vinimos a los Estados Unidos, decimos, para prosperar. Esa era la mentalidad de todos los que llegamos aquí. Pero al encontrarnos en las situaciones difíciles, entendimos de que nada ni nadie es más importante que nuestro Dios Todopoderoso. Por lo tanto, si tengo a Dios, lo tengo todo. Y mis raíces estarán sólidas y firmes en Cristo Jesús. Permaneceré firme. Salmo 92, 14. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Algunos quizás que han tenido la oportunidad de regresar a sus países y vieron algunos árboles que tenían antes y que ya eran viejos y que ya daban mucho fruto, y llega 20, 30 años después y se encuentra que el árbol sigue dando frutos todavía. Tenía un árbol que cuando se agarró ese terreno en El Salvador, el que lo sembró un aguacate redondo y un aguacate largo juntos a la par, y crecieron a los lados, bien hermoso el árbol.
Muchas veces el viento lo sacudía, le quebraba ramas, una parte del tronco se le secó porque estaba muy viejo, pero todavía en la actualidad sigue dando fruto, porque sus raíces son profundas. Debemos de estar cimentados y fundamentados en Cristo Jesús. Van a haber cosas que lo van a hacer dudar a usted. Van a haber problemas que le van a poner a prueba su fe. Pero ahí es donde verdaderamente usted va a demostrar que es un hijo y una hija de Dios, arraigados y cimentados, fundamentados en Cristo Jesús. Póngase en pie. Cierra sus ojos un momento, por favor, y medite lo que hemos hablado. Usted no es un hombre y una mujer que tiene raíces superficiales. Y si las tiene, es el día de hoy cuando usted va a empezar a echar raíces verticales hacia abajo para poder fundamentarse en Cristo Jesús. Porque de lo contrario va a ser revolcado por los vientos del maligno y no estará firme y será llevado de un lugar a otro. Será movido de una iglesia a otra. Cambiará de una religión a otra. Porque no entiende, no tiene raíces. Cristo Jesús es la solución para la vida de cada uno de nosotros.